Buenas tardes muchachos, le habla el profesor Marcos Martínez. Vamos a trabajar con el primer contenido de química orgánica, el cual constituye la distribución electrónica y los enlaces químicos. Para hablar de enlaces químicos tenemos que saber primero lo que es el átomo. Y sabemos que el átomo es la partícula más pequeña o existente de la materia. El átomo puede formar elementos y compuestos y sabemos que el átomo está constituido por protones que tienen carga positiva, neutrones que tienen carga cero o nula y electrones que tienen cargas negativas, donde los protones y neutrones están en el núcleo y los electrones están alrededor del núcleo que está en forma de corona. Ahora, esos electrones están distribuidos electrónicamente y esos electrones se distribuyen en el átomo por niveles y subniveles de energía. Para distribuir los electrones en el átomo vamos a tener 7 niveles, como lo muestra la lámina. Esos 7 niveles va a estar dado por nivel K, L, M, N, O, P y Q. A su vez, van a estar dados también por subniveles energéticos, donde esos subniveles van a ser subniveles S, subniveles P, subniveles D y subniveles F. A continuación le estoy mostrando un átomo, cómo está distribuido electrónicamente por niveles energéticos. Estamos en presencia del núcleo, donde va a tener protones y neutrones, y va a tener 7 niveles energéticos donde van a distribuir los electrones, donde estamos viendo que el primer nivel tiene nivel K, segundo nivel L, tercer nivel M, el cuarto nivel N, el quinto nivel O, el sexto nivel P y el séptimo nivel Q. Eso nos conlleva a este cuadro de niveles y subniveles de energía. Podemos ver de una forma más detallada cómo están distribuidos los niveles, la cantidad de electrones que tiene cada nivel, los subniveles, la cantidad de electrones que tiene cada subnivel y la forma de los subniveles energéticos. Estamos también observando que para el primer nivel tiene 2 electrones, para el segundo tiene 8, para el tercero tiene 18, para el cuarto nivel tiene 32, igual que el quinto, porque son los elementos, son los electrones que están intermedios en el átomo, donde tienen mayor cantidad de energía electrónicamente. Luego en el nivel 6 disminuye a 18 y el nivel Q tiene 8 electrones. ¿Por qué el último nivel tiene poca cantidad de electrones? Porque ya está liberando la cantidad de energía que el átomo ha absorbido del núcleo atómico, el cual esos niveles que conllevan los subniveles de energía, donde el subnivel S tiene una capacidad máxima de 2 electrones, el subnivel P una capacidad máxima de 6, el subnivel D una capacidad máxima de 10 y el subnivel F una capacidad máxima de 14 electrones. Aquí detallo, ¿verdad? Mejor el diagrama del llenado de los niveles energéticos por subniveles y orbitales. Es decir, si nosotros observamos la lámina, tenemos cómo está distribuido los 7 niveles energéticos y cómo a su vez los subniveles energéticos están distribuidos sus electrones. Estamos viendo que el subnivel S, su capacidad máxima es 2 electrones, pero el nivel máximo de electrones es 2. El segundo nivel tiene en S2 y en P6, pero la capacidad máxima es 8, que estamos sumando los subniveles energéticos que me dan la cantidad de electrones que tengo en esos niveles en el átomo. Así sucesivamente está en el nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. Si nosotros sumamos cada subnivel, me va a dar el total máximo de electrones que observamos en la tabla de datos. ¿Con qué nos llevamos al final este tipo de explicación con los niveles y subniveles energéticos? Lo que es el método de distribución electrónica o también se denomina método de la lluvia. Si observamos la tabla, estamos colocando los 7 niveles, que sería nivel K, L, M, N, O, P y Q.
cada nivel, ¿ok? Estamos observando que estoy distribuyendo los electrones y a su vez me está dando el número máximo de electrones por nivel con los subniveles S, P, D y F. Si observamos el primer nivel, estamos hablando del 1S2, llego al final de la flechita, me devuelvo y estamos observando el 2S2. Llego al final de la flechita, me devuelvo, entonces sería 2P6, 3S2. Vuelvo al final y me devuelvo, sería el 3P6, 4S2. Llego al final y me devuelvo, sería el 3D, 4P5S2. Así sucesivamente hasta llegar al 6D10. Entonces, cuando vayamos a trabajar la distribución, hay que trabajarlo en forma de zigzag, ¿ok? Desde el principio al final de la rayita o de la flechita, me devuelvo así sucesivamente, nivel por nivel. Un ejemplo de distribución electrónica me dice, realizar la distribución electrónica del manganeso si su número atómico es 25. Z me indica la cantidad de partículas que tiene ese elemento llamado magnesio, es decir, es un número atómico. Y me está diciendo que el manganeso tiene número atómico 25, tiene 25 neutrones, 25 protones y 25 electrones. Si yo observo el ejemplo, estoy hablando del primer nivel, que es el nivel K, 1S2. ¿Qué me indica el ejemplo? El 1 me indica el nivel de energía que está encabezando el átomo para distribuir los electrones. El S me dice dónde está ubicado esos dos primeros electrones del átomo, que sería el subnivel, y el numerito me indica la cantidad de electrones de ese subnivel energético, como lo expliqué anteriormente cuando estamos viendo las tablas de datos. Entonces, así sucesivamente sería 1S2, me devuelvo, vendría entonces el 2S2, me devuelvo, vendría el 2P6, 3S2, me devuelvo, vendría el 3P6, 4S2, me devuelvo y viene ahora 3 de 5. ¿Qué significa esto? Si la capacidad máxima es 25, estoy observando que los numeritos que están arriba, que son parecidos a unos exponentes, se suman. La sumatoria hasta el 3 de 5 me da 25. La capacidad máxima de D es 10. Es decir, que yo puedo colocar un número inferior a ese número 10 siempre y cuando me complete la cantidad de partículas o la cantidad de electrones que está distribuido ese elemento. Para este caso se coloca D de 3 de 5. ¿Por qué? Porque necesito 5 electrones en ese tercer nivel energético para completar los 25. Bueno, después de hacer la distribución electrónica del manganeso, procedemos a trabajar el dibujo sobre cómo quedaría ese átomo de manganeso distribuido electrónicamente. Sabemos que el manganeso tiene su número atómico 25. ¿Qué sucede? El manganeso distribuyó los electrones en 4 niveles energéticos. Nivel K, 2 electrones. Nivel L, 8 electrones. Nivel M, 13 electrones, pero sabemos que su capacidad máxima en ese nivel es 18, pero distribuyó 13 electrones en ese nivel. Y el nivel M, capacidad máxima 2 electrones. Pero sabemos que en ese nivel su capacidad final de electrones son hasta 32. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo observo el átomo, estoy colocando distribuidos los electrones por subniveles de energía. El primer nivel, como lo observamos, tiene dos electrones, que son los electrones que están en el color azul, que son los subniveles S. El segundo nivel, ¿verdad? Tiene electrones que están de color verde, que son los subniveles P, y de color rojo son los subniveles D. ¿Qué me indica esto? Que yo estoy distribuyendo los electrones como me lo dio la distribución, pero por niveles de energía. De esto, ahora se le va a mostrar un video explicativo referente a cómo podemos distribuir esos elementos electrónicamente. Ok, muchachos, vamos a trabajar entonces un ejercicio sobre lo que es distribución electrónica. En la parte conceptualizada trabajamos sobre lo que era
método o en este caso cuadro de distribución. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener 7 niveles energéticos, que son los 7 periodos que tiene la tabla periódica. Cada nivel tiene número y también tiene letras, es decir, para el primer nivel lo vamos a representar con una letra K, para el nivel N, número 2, el nivel L, para el tercer nivel, nivel M, para el cuarto nivel, nivel N, para el quinto nivel, nivel O, para el nivel 6, nivel P, y para el nivel 7, nivel Q. Cada nivel tiene número de electrones. ¿Qué significa esto? Bueno, para el nivel K, capacidad máxima 2 electrones. Para el nivel L, capacidad máxima 8 electrones. Para el nivel M, capacidad máxima 18. Para el nivel N, 32. Para el nivel O, 32. Para el nivel P, 18. Y para el nivel Q, 8. Todo nivel, a su vez, tiene subniveles energéticos. ¿Cuáles son los subniveles energéticos? Subnivel S, P, D y F. ¿Qué significa? Que también tiene número de electrones y a su vez tiene forma. ¿Qué significa? Que el subnivel S va a tener una capacidad máxima hasta 2, el subnivel P una capacidad máxima hasta 6, el subnivel D una capacidad máxima hasta 10 y el subnivel F una capacidad máxima hasta 14. Es decir, que el subnivel S forma esférico, el nivel P forma de maní, el nivel D forma de flor y el nivel F forma difusa. Todo esto me va a llevar a lo que se llama método de distribución electrónica, que también es conocido como método de la lluvia. ¿Qué significa esto? Todo esto salió de este cuadrito, es decir, primer nivel, subnivel S, sabemos que el primer nivel, nivel K, subnivel S. Ahora, cuando hablo del segundo nivel, voy a hablar con el subnivel S, subnivel P, por eso coloco aquí 2S y 2P. Cuando hablo del tercer nivel, tomo los subniveles S, P y D, por eso coloco 3S, 3P y 3D. Si vemos el nivel 4 y el nivel 5, como son los niveles intermedios, va a utilizar los 4 subniveles energéticos, es decir, 4S, 4P, 4D, 4F, tomando los subniveles por cada nivel, 5S, 5P, 5D, 5F, y cuando llegamos a los últimos niveles, estamos hablando que hay una disminución de electrones en el átomo, por eso estamos viendo la disminución de la cantidad de electrones, es decir, que el nivel 6 va a tener solamente subnivel S, P y D, y el nivel 7 solamente atrás con subnivel S y subnivel P. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, realice la distribución electrónica de los siguientes elementos, yo voy a hacer la distribución electrónica para el átomo de carbono. ¿Qué significa? Como ya se había explicado anteriormente, Z significa número atómico, es decir, que el número atómico del carbono va a ser 6. ¿Qué significa esto? Que es la cantidad de partículas. Me está diciendo que el átomo tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Ahora, yo lo que quiero es distribuir los 6 electrones que tiene el átomo. ¿Cómo lo voy a distribuir? A partir del método de distribución. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a tomar primer nivel, subnivel S. Primer nivel, subnivel S. Ah, el subnivel S, ¿cuántos electrones va a tener? 2. Entonces voy a colocar como subíndice el número 2. Entonces voy a colocar 1S2. Yo tengo que llegar a 6. ¿Cuánto me falta para llegar a 6? 4. Es decir, primer nivel me voy a devolver y voy a tomar ahora segundo nivel. Entonces voy a colocar nivel 2, subnivel S, capacidad máxima, 2 electrones. Todavía estoy tomando el segundo nivel o el primer nivel que tiene 2 electrones. Ahora, después del segundo nivel me devuelvo y ahora vengo a 2P. Entonces voy a colocar aquí 2P. Pero la capacidad máxima va a ser 6. ¿Cuánto falta para llegar a 6? 2. Entonces voy a colocar 2. ¿Qué significa eso? Que 6 electrones donde va a tener el subnivel P, puedo colocar 2 electrones. Lo que no puedo pasar es de 6. Ahora, si yo tomo el primer nivel, que es el nivel K, estamos hablando que hay 2 electrones. ¿Qué significa eso? Que el primer nivel va a tener capacidad máxima hasta 2. Ahora, si yo hablo del segundo nivel, voy a hablar del nivel L. ¿Cuánto va a tener la sumatoria? 4. Es decir, de 8 electrones que tiene el segundo nivel, voy a colocar 4. ¿Qué voy a hacer ahora posteriormente? El átomo. Hago el núcleo. Voy a colocar la cantidad de protones, en este caso sería 6, porque es la cantidad de partículas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, tengo 6 protones. Voy a tener también 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutrones. Voy a tener dos niveles energéticos, que es el nivel K y el nivel L. Nivel K, 2, nivel L, 4. Es decir, 2 electrones en el nivel K, 1, 2, 3 y 4 electrones en el nivel L. Este va a ser la distribución y el átomo ¿para qué? Para el carbono. ¿Qué pasa ahora con el sodio? Que su número atómico es 11. Me está diciendo que este 11, el sodio va a tener 11 protones, 11 neutrones y 11 electrones. Vamos a hacer el mismo método de la lluvia, es decir, nivel 1S, capacidad máxima 2 electrones. Estoy tomando en este caso primer nivel, subnivel S, capacidad máxima 2 electrones. Ya completé el primer nivel, que tiene ¿cuánto? 2. Entonces ya yo sé que el nivel K tiene 2. Ahora, después del primer nivel me devuelvo y ahora vengo a 2S. Es decir, voy a colocar aquí 2S y 2P. ¿Qué va a pasar? Necesito 11. Voy a completar cuánto va a llegar colocando la cantidad de electrones en el subnivel S y la cantidad de electrones en el subnivel P. ¿El subnivel S cuánto tiene? 2 electrones. Coloco 2 electrones. ¿Y el subnivel P cuánto tiene? 6. Tiene 6 electrones. Este nivel es el nivel L. Si yo sumo 6 más 2, ¿cuánto va a ser? 8. El segundo nivel, que es 8, ya me lo está completando la capacidad máxima. Ahora yo no puedo colocar más electrones aquí. Completé el 2P. Ahora vengo 3S. Voy a colocar entonces aquí 3S. Necesito 11. La sumatoria de estos niveles me da 10. ¿Cuánto falta para llegar a 11? Un electrón. Es decir, la capacidad máxima del nivel S es hasta 2, pero yo puedo colocar aquí 1 para completar 11. Entonces, este nivel, que va a ser el M, va a tener un electrón. ¿Qué va a pasar ahora? Hago el núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 protones. Voy a trabajar con el azul ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 neutrones. Y va a tener nivel K 2 electrones según la distribución. El nivel L 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el nivel L va a tener un electrón. Estamos hablando para este caso el átomo de ¿qué? De sodio. Gracias. Covalentes. Los enlaces covalentes es cuando hay un intercambio de pares de electrones. ¿Qué significa? Que yo puedo tener enlace con un par de electrones, puedo tener enlace con 2 pares de electrones o a su vez puedo tener enlace con 3 pares de electrones. Vamos a ver cuando el enlace es un covalente simple. Los enlaces covalentes simples es cuando comparte un par de electrones. Por ejemplo, el metano. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que realizar la distribución electrónica como está constituido el átomo de metano. El metano tiene átomos de carbono y átomos de hidrógeno, donde el átomo de carbono su número atómico es 6 y el átomo de hidrógeno su número atómico es 1. Observamos cómo realizamos la distribución electrónica, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Si nosotros vemos la distribución electrónica del carbono, sería 1s2, 2s2, 2p2. Tenemos que tomar la última capa de valencia o el último nivel energético, que son los niveles 2, y sumar los electrones que hay en ese último nivel. Si nosotros sumamos esos electrones, me está diciendo que hay 4 electrones para enlazar. Y el hidrógeno tiene un electrón distribuido, lo que me indica que el hidrógeno va a tener un electrón para poder enlazar. Si observamos la figura, lo que están de color rojo son los electrones del hidrógeno y lo que están de color azul son los electrones del carbono. ¿Qué estamos observando? Que
el carbono y el hidrógeno están compartiendo un par de electrones para formar enlaces covalentes simples. ¿Qué significa? Que cuando ellos se combinan o se intercambian o comparten electrones, ellos van a formar cuatro lados, donde el átomo de carbono está compartiendo un electrón con el átomo de hidrógeno, por ende va a formar una figura geométrica que tiene cuatro lados, que sería un tetraedro. Si hablamos del amoníaco, que también forma enlaces covalentes simples, sabemos que el nitrógeno tiene el número atómico 7 y el hidrógeno tiene el número atómico 1. Es decir, si hago la distribución electrónica del nitrógeno, sería 1s2, 2s2, 2p3. Si tomo la última capa de valencia, que son los niveles 2, y sumo los exponentes, me está diciendo que 3 y 2 son 5. Me está confirmando que para yo enlazar el nitrógeno tiene que tener 5 electrones en su última capa de valencia. Y el hidrógeno va a tener un electrón. ¿Por qué? Porque cuando distribuye electrónicamente, él va a tener solamente un electrón para poder enlazar. Si observamos la estructura del Lewis y de la molécula de amoníaco, porque toda esa forma que nosotros trabajamos o lo que nosotros estamos uniendo se denomina estructura de Lewis, donde observamos que el nitrógeno va a ceder o se va a enlazar con un par de electrones del hidrógeno. Es decir, que el nitrógeno y el hidrógeno va a compartir un par de electrones y a su vez ese nitrógeno va a tener dos electrones llamados no enlazantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos electrones existen allí, pero no se están enlazando con ningún elemento o átomo que esté incluido en la molécula de amoníaco. Entonces vemos la primera estructura donde el hidrógeno y el hidrógeno están compartiendo electrón. ¿Ok? La segunda estructura estamos obteniendo o donde ese enlace va a ser simple porque forma una rayita, me está diciendo que esa rayita está combinándose un par de electrón y va a tener una forma piramidal o tetraédrica porque va a tener cuatro lados, pero su ángulo de enlace es de 107 grados. Ya haber visto enlaces covalentes simples, ahora vamos a trabajar lo que son enlaces covalentes dobles. Cuando hablamos de enlaces covalentes dobles, están formados por enlaces de dos o pares de electrones. Por ejemplo, si hablo del enlace del oxígeno, cuyo número atómico es 8, me está diciendo que tengo 1s2, 2s2, 2p4. ¿Qué va a pasar? Al hacer la distribución electrónica del átomo de oxígeno, estoy observando que la última capa de valencia tiene 6 electrones. ¿Qué significa eso? Que esos son los 6 electrones que va a tener el átomo de oxígeno para poderse enlazar. Si vemos la figura, estamos observando que el oxígeno va a tener 6 electrones, y el que está en el lado izquierdo y el que está en el lado derecho también va a tener 6 electrones. Un par de electrones de esos átomos de oxígeno se están enlazando, donde esos enlaces, como son pares de electrones, me va a formar un doble enlace, como lo estamos observando en la figura final, donde la 2O va a tener dos rayitas. ¿Qué significa esas dos rayitas? Que cada rayita tiene un par de electrones que se está enlazando y se va a denominar enlace covalente doble de forma lineal. El enlace del anhídrido carbónico, también ese enlace va a formar enlaces dobles, donde estamos observando que el carbono, su número atómico es 6 y el oxígeno, su número atómico es 8. Hacemos la distribución electrónica de cada uno y vamos a observar que el carbono tiene 4 electrones en su última capa de valencia, que son los niveles 2, y el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia, que son los electrones que están distribuidos en el nivel 2. Si usted suma los exponentes del carbono, del nivel 2 serían 4, y si suma los exponentes del oxígeno, en nivel 2 sería 4 y 2 serían 6. Si observamos, el carbono forma parte del átomo principal o el átomo central porque está rodeado por dos átomos de oxígeno. Entonces, el que está en azul, que es el carbono, lo coloco en el medio porque es el que está rodeado por esos átomos de oxígeno, donde ese carbono está ahora distribuyendo dos electrones con el átomo de oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene que estar enlazado con pares, es decir, gemelos.
¿Qué significa esto? Bueno, que al enlazarse van a observar la figura de abajo donde esos dos pares de electrones van a formar enlaces dobles, que son las dos rayitas que tiene el átomo de carbono, pero el oxígeno mantiene esos electrones, ¿verdad?, girando alrededor de él. ¿Por qué? Porque esos electrones existen y pueden enlazarse con otro elemento químico. Enlaces covalentes triples. ¿Qué me indican los enlaces covalentes triples? Bueno, ellos están constituidos por tres pares de electrones enlazados. Por ejemplo, el enlace del nitrógeno 2, cuyo número atómico de ese nitrógeno es 7. Si yo hago la distribución electrónica del nitrógeno, ¿ok?, voy a observar que el nivel 2, que es la última capa de valencia, va a tener 5 electrones. ¿Qué me indica a mí? Que esos 5 electrones van a ser los electrones que va a tener el nitrógeno para enlazarse. Para este caso, ¿cuántos nitrógenos se van a enlazar? 2 nitrógenos. Si observamos la figura, estamos viendo cómo esos 5 electrones están distribuidos en cada átomo de nitrógeno. ¿Qué pasa? Que esos tres electrones que están solitos van a buscar la forma de acoplarse, de estabilizarse. Y la única forma de estabilizarse es que ellos compartan en pares. Por eso estamos observando después de la flechita que están enlazados en 3 pares para formar 6. Esos 3 pares de electrones me va a formar la rayita de abajo, que son los triple enlaces, pero todavía se mantiene los 2 pares de electrones no enlazantes, que todavía existen. ¿Por qué? Porque puede haber otro elemento químico que quiera combinarse con el átomo de nitrógeno, y esos electrones que no se han enlazado se pueden combinar con otro elemento que quiera acoplarse y buscar un nuevo compuesto. El enlace del etino también va a formar un enlace triple. Es decir, el etino va a estar conformado por 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno, donde estamos observando que también se va a hacer la distribución electrónica a partir del número atómico, donde el número atómico del carbono es 6 y el número atómico del hidrógeno va a ser igual a 1. Si yo hago la distribución electrónica, como ya lo hemos trabajado anteriormente, se va a observar que la última capa de valencia del carbono va a tener 4 electrones y la última capa de valencia del hidrógeno va a tener un electrón. Si yo tomo para este caso la cantidad de electrones y observando el ejemplo de enlace covalente para el enlace triple del etino, estamos viendo que los 2 átomos de carbono van a compartir 3 electrones, ¿verdad? O mejor dicho, 3 pares de electrones para formar 6, ¿ok? 6 electrones unidos, y el átomo de carbono, cuando le sobra un electrón, es ese electrón que se va a combinar con cada electrón de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente va a compartir un par de electrones. Si observamos el átomo de carbono principal, estamos observando en la parte de abajo que tiene 3 rayitas. ¿Qué me indica esa 3 rayitas? El triple enlace que está produciendo, en este caso, el átomo de carbono. Y ese triple enlace a los lados está produciendo un enlace simple. Y estamos en presencia del enlace covalente triple de forma lineal. ¿Por qué lineal? Porque forma una línea, ¿ok? Una forma de 180 grados aproximadamente. También tenemos enlaces covalentes, se puede llamar coordinado o mixto. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico. Lo que estamos observando es que se está haciendo la distribución electrónica de cada elemento del ácido sulfúrico, por ejemplo, la distribución electrónica del oxígeno, la distribución electrónica del azufre y la distribución electrónica del hidrógeno. Donde si yo realizo la distribución electrónica, estoy viendo en el ejercicio que el nivel 2 del oxígeno tiene 6 electrones, el último nivel, que es el del azufre, que es el nivel 3, tiene 6 electrones, y el último nivel del hidrógeno tiene un electrón. ¿Qué va a pasar? Que el oxígeno va a tener 6 electrones para enlazar, el azufre también va a tener 6 electrones para enlazar, y el hidrógeno va a tener un electrón para enlazar. Si observo la figura, el azufre va a ser el átomo principal metálico. Pero para que se le haga más fácil, ¿qué hacemos aquí? Siempre el átomo principal metálico para este tipo de compuesto, llámese una sal oxisal
o llámese un ácido oxácido, siempre el átomo principal metálico, o mejor dicho, siempre el átomo principal para enlazar va a ser el que está intermedio. En este caso va a ser el azufre. Si observamos la distribución electrónica del azufre, tiene 6 electrones, que son los electrones que están distribuidos en la estructura del Lewis, que están en color azul. Si usted ve el color azul del compuesto, que es el azufre, tiene 6 electrones. Ese azufre tiene 4 oxígenos distribuidos alrededor de él, y ese oxígeno está compartiendo independientemente sus 6 electrones con el átomo de azufre. ¿Ok? Y también estamos observando que los oxígenos que están a los lados del azufre, ¿ok?, están compartiendo el átomo de hidrógeno. ¿Por qué se le denomina mixto o coordinado? Porque van a tener enlaces dobles y simples y estamos buscando la mayor estabilidad de los átomos de oxígeno. ¿Qué significa para este caso? Que el ácido sulfúrico, ¿ok?, va a tener el azufre como átomo principal metálico o átomo principal para hacer la distribución o estructura de Lewis, donde independientemente ese ácido sulfúrico hace una distribución de ángulo aproximadamente de 107 grados, que es lo que estamos observando en la figura intermedia de abajo. Bueno, muchachos, después de esta explicación se va a proceder a mostrar un video donde de una forma más simplificada se le va a dar a conocer cómo podemos hacer estos tipos de enlaces. Enlaces covalentes, ¿ok? Los enlaces covalentes es la unión de uno, dos o tres pares de electrones. Por eso estamos observando en la pizarra enlaces covalentes simples, enlaces covalentes dobles y enlaces covalentes triples. Vamos a empezar primero con el ejemplo de enlace covalente simple. ¿Qué dice enlace covalente simple? Que es la unión de dos pares de electrones. Es decir, nosotros vamos a trabajar el enlace covalente simple de la molécula metano. Nosotros primero que tenemos que hacer la distribución electrónica como fue explicado anteriormente. Es decir, nosotros vamos a tomar el carbono y el hidrógeno, que es lo que estamos trabajando para la molécula de metano, y su número atómico característico. Sabemos que el carbono, su número atómico es 6, procedemos a hacer la distribución electrónica del carbono, que sería 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Qué significa eso? Para hacer un enlace covalente nosotros tenemos que tomar en cuenta la última capa de valencia. ¿Quién va a ser la última capa de valencia? El nivel 2. Es decir, yo tengo que tomar el nivel 2 porque me está dando la cantidad de electrones que tiene ese nivel y me está diciendo que el carbono va a tener 4 electrones en su último nivel energético. Para este caso, el hidrógeno va a tener un electrón. ¿Por qué? Porque estamos distribuyendo que el número atómico del hidrógeno va a ser un protón, un neutrón y un electrón. ¿Qué se hace? Vamos a tomar primero el átomo principal. ¿Quién va a ser el átomo principal? El que tiene el mayor número de electrones en su última capa de valencia. Para este caso, ¿quién va a ser? El carbono. Entonces voy a colocar el carbono como átomo principal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a distribuir los electrones de carbono tomando en cuenta los electrones que tienen su última capa de valencia. ¿Cuántos electrones va a tener? 4. Y lo vamos a colocar en el átomo de carbono en sentido de la vuelta del reloj. Entonces, vamos a tener un electrón a las 12, un electrón a las 3, un electrón a las 6 y un electrón a las 9. Ya estamos distribuyendo los 4 electrones en el átomo de carbono. Pero me está diciendo que el carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 4 hidrógenos, pero el átomo de hidrógeno va a tener en su última capa de valencia, ¿cuántos electrones? Uno solo. ¿Qué significa esto? Que un hidrógeno va a tener un electrón que se va a unir con un electrón del carbono. Otro hidrógeno tiene un electrón que se va a unir con otro electrón del carbono. Un hidrógeno tiene un electrón que se va a unir con otro electrón del carbono. Y un hidrógeno tiene un electrón que se va a unir con un electrón del carbono. Ya estamos distribuyendo los 4 hidrógenos que tienen átomo de carbono. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir, es decir, el electrón del carbono con el electrón del hidrógeno, el electrón del hidrógeno con el electrón del carbono, el electrón del hidrógeno con el electrón del carbono y el electrón del hidrógeno con el electrón del carbono. Pero a su vez, el carbono
va a tomar todos los electrones del hidrógeno, como lo estamos observando. ¿Cómo va a quedar? Esto va a quedar de la siguiente manera. El carbono va a tener 1, 2, 3, 4 enlaces simples, porque está compartiendo un par de electrones. Y va a estar unido con 1, 2, 3 y 4 hidrógenos. Ellos van a tener una forma, es decir, ellos van a tener una forma geométrica. Y su ángulo de enlace aproximadamente es de 120 grados. ¿Qué significa eso? Que el átomo de carbono va a tener una forma geométrica de forma denominada tetraedro. Es decir, va a tener 1, 2, 3, 4. Si unimos los puntos de cada átomo de hidrógeno, su forma observable es de 4 lados, que es tetraedro. Y el ángulo de enlace que tiene entre hidrógeno y hidrógeno son 120 grados. Entonces estamos en presencia de un enlace covalente simple de forma tetraédrica porque tiene 4 lados. Esto es enlace covalente simple. ¿Qué pasa con el enlace covalente doble? Que ahora de tener un par de electrones, van a tener dos pares de electrones. En este caso, más el enlace covalente doble de ¿quién? Del anhídrido carbónico, es decir, el CO2. El carbono, su número atómico es 6 y el oxígeno, su número atómico es 8. Hacemos la distribución electrónica correspondiente. Para el átomo de carbono tenemos 1s2, 2s2, 2p2 y para el átomo de oxígeno tenemos 1s2, 2s2, 2p4. Si sumamos los exponentes, es la sumatoria del número de carbono, el número de carbono y el número de oxígeno. Ahora, tomamos la última capa de valencia del carbono, que son 4 electrones, y tomamos la última capa de valencia del oxígeno, que son 6 electrones. Estos dos van a formar los 4 electrones, y estos dos, que es el nivel 2, van a formar los 6 electrones. ¿Qué voy a tomar para qué? Para poder hacer la distribución del enlace químico. ¿Quién va a ser el átomo principal para este caso? El carbono. ¿Por qué? Porque va a poseer 2 átomos de oxígeno. Entonces, el carbono va a tener distribuido 4 electrones, como les dije anteriormente. Preferiblemente colocar esos círculos, como se llama fácil para ustedes, en sentido de la huella del reloj. Esos 4 electrones colocar de esta manera: 1, 2, 3, 4. Pero el carbono me está diciendo que tiene 2 átomos de oxígeno. Esos átomos de oxígeno los voy a colocar a los lados. ¿Ok? O lo puedo colocar uno arriba o uno abajo. Cualquier forma va a estar bueno. Pero sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones. Es decir, voy a distribuir los 6 electrones en cada átomo de oxígeno en sentido a la huella del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy con este átomo de oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como estamos hablando anteriormente, como estoy hablando de enlaces covalentes doble, ellos tienen que estar en pares, es decir, tienen que estar en 2. Si yo observo, estos 2 electrones del oxígeno están en uno solo, preferiblemente para acomodar los electrones los voy a colocar en par. De igual manera, estos electrones están solitos, por acomodo los voy a colocar en par, porque tengo que compartir pares de electrones. Ahora, el carbono, si estamos observando, tiene un electrón del lado izquierdo y un electrón del lado derecho. ¿Qué va a pasar? Un electrón no puede compartirse con 2 electrones. Entonces, por acomodo, un electrón de este carbono se va a enlazar con un par de electrones de este oxígeno, de esta manera. Aquí estamos en pares y estamos formando aquí enlaces de 2 pares de electrones, donde van a formar al final 8 electrones, porque la sumatoria le va a dar 8. 2, 4, 6 y 8. De igual manera el lado izquierdo. Un electrón no se puede enlazar con estos 2 electrones por acomodo.
2 electrones de carbono tienen que enlazarse con 2 electrones de oxígeno. Si yo tomo esto, ¿cuánto van a dar igual? 8 electrones, porque tengo 2, 4, 6, 8. Siempre tiene que dar 8 electrones porque es una regla, se llama regla del octeto. Siempre cuando uno va a enlazar pares de electrones, sea enlaces simples o dobles o triples, la sumatoria tiene que darle 8. ¿Quién falta por enlazar? El átomo de carbono. Si yo enlazo el átomo de carbono con los electrones del oxígeno, estamos observando que son 2, 4, 6 y 8. Entonces yo estoy formando la estructura del helio y del dióxido de carbono. ¿Cómo va a quedar esto? Esto va a quedar de la siguiente manera. El carbono va a tener dobles enlaces, que son los pares de electrones que están compartiendo entre carbono y oxígeno, y a los lados van a estar enlazados los átomos de oxígeno, donde van a tener estos punticos que son electrones no enlazantes, es decir, tienen que colocarse porque esos electrones existen allí. ¿Cómo lo vamos a denominar? Se va a denominar entonces enlace covalente doble de forma lineal. Lineal, ¿por qué? Porque está formando una línea recta aproximadamente de 180 grados. ¿Okay? Es un transportador 180 grados. ¿Qué pasa con el enlace covalente triple? Aquí lo vamos a trabajar con 3 pares de electrones, es decir, se van a enlazar 3 electrones. En este caso tengo la molécula de etino, donde está constituido por carbono e hidrógeno, sus números atómicos, distribución electrónica, como se ha explicado anteriormente, donde voy a tomar en cuenta es la última capa de valencia. ¿Okay? La última capa de valencia va a ser nivel 2 y para el hidrógeno nivel 1. Aquí sería 4 electrones y aquí sería 1 electrón. Para este caso, ¿quién va a ser el átomo principal? Siempre va a ser el átomo de carbono. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad máxima de electrones. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a tener 2 átomos de carbono, pero cada átomo de carbono va a tener un átomo de hidrógeno. Significa un átomo de hidrógeno a la izquierda y un átomo de hidrógeno a la derecha. Seguimos enlazando en sentido a la huella del reloj para colocar los electrones. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que son los 4 electrones que tiene el átomo de carbono, en sentido a la huella del reloj, para que sea más fácil. Y sabemos que el hidrógeno va a tener un electrón en su última capa. ¿Qué significa eso? Voy a tener un electrón en el hidrógeno y un electrón en el carbono. ¿Qué va a pasar? Este electrón del carbono sí se puede enlazar con este electrón del hidrógeno, porque están enlazando un par. Y este electrón del carbono sí se puede enlazar con este electrón del hidrógeno, porque están enlazando un par. ¿Qué va a pasar? Tengo 3 electrones que tienen que enlazarse para que sean números pares. Por acomodo, estos electrones van a compartir, ¿ok? En par, es decir, tengo 1, 2, 3 pares de electrones para formar enlace covalente triple. Ahora, el hidrógeno se enlaza con el electrón del carbono, el hidrógeno se enlaza con el electrón del carbono, ¿y qué va a pasar en este caso? Los electrones del carbono se van a enlazar con los electrones del hidrógeno y los electrones del lado derecho también se van a enlazar. Si nosotros observamos la molécula, va a quedar carbono, triple enlace carbono, y en cada lado va a quedar el átomo de hidrógeno. ¿Cómo se va a llamar? Enlace covalente triple de forma lineal. Y estamos observando la que diferencia cuando trabajo con un enlace covalente simple, un enlace covalente doble y un enlace covalente triple. Muchas gracias. Bueno muchachos, espero que hayan entendido la clase de hoy. En la descripción del video encontrarán la actividad evaluativa referente a este contenido. Está de una forma más completa, más explicativa,
y espero que sea de su total agrado la actividad que ella le ha colocado para la evaluación.